de 4 de 5, así que si gusta, adelante, por favor, y muchas gracias por pues, Ok, apoyarnos, sobre todo para compartirnos un poquito el panorama, ¿no? de la Ley de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. ok, bueno, entonces ya comenzamos, ¿verdad? Adelante. Ok, muchas gracias. A ver, permítame un poquito, por favor. Voy a intentar compartir pantalla. ¿Sí lo pueden ver? Disculpen. Sí, la presentación política. Ujú. Muy Sí, ya la bien. vemos, doctor Sergio. Muy bien, pues primero, muchas gracias. De verdad agradezco mucho la invitación que me hacen para pues darles esta pequeña charla, compartirles un poco lo que pues he podido revisar sobre el tema. Yo lo que generalmente les comento a los compañeros y compañeras que entran a alguna charla conmigo es de que no lo tomen como un conocimiento 100% como establecido, ¿no? Sino que lo tomen como una aportación que yo les hago pues para su formación y con el ánimo de que a ustedes les interese el tema y que poco a poco vayamos profundizando de una manera más, pues más real, ¿no? En este tipo de temáticas. Bueno, entonces, pues primero el agradecimiento, muchas gracias. En segundo momento, pues me presento con ustedes. Mi nombre es Sergio Arias Martínez. Actualmente laboro en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Michoacán. Eh, Soy economista de formación. Después tuve la oportunidad de realizar una maestría en política y gestión tecnológica. Eh, Después algunos cursos, sobre todo orientados hacia la parte de propiedad intelectual y transferencia de tecnología, algunos en México, otros en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de hacer algunas estancias de investigación en la Universidad de Nebraska, y bueno, hace no mucho me titulé como doctor en innovación en ambientes locales por parte del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales de aquí del Politécnico. Entonces, bueno, me presento con ustedes no en un afán de presumirnos, sino más bien pues para que ustedes vean un poquito de dónde vengo, a qué es a lo que me dedico. Y en este momento pues me encuentro pues muy contento de poder platicar con ustedes acerca de un tema que me gusta mucho, que tiene que ver con la política pública, científica y tecnológica en México. Bueno, yo lo llamo como un recorrido y retos actuales, porque pues más allá repito, pues de presentarles como conocimientos o conceptos así muy puntuales, yo quisiera más bien hacer un recorrido sobre el tema y que pues ustedes vayan viendo más o menos el contexto en el que se han ido dando las políticas científicas y tecnológicas en nuestro país. A ver, permítame tantito, por favor. Permítame tantito, por favor. Claro. Ok. Muy bien, ya lo ven, ¿verdad? Sí, ya lo estamos viendo. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, pues antes de comenzar digamos, con este recorrido que yo les propongo, primero me gustaría puntualizar algunos conceptos que me parecen básicos para comenzar a hablar del tema de política científica y tecnológica. Pues primero debemos de decir que el Estado tal cual, el Estado que nosotros conocemos o el gobierno, pues tiene tres funciones principales. El primero es cuidar del bienestar de la sociedad, el segundo, promover el desarrollo económico y el tercero, el garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En este sentido, digamos que en general todos los gobernadores, independientemente de su afiliación política, pues van a buscar, digamos que cumplir con estas funciones, ¿no? Sin embargo, precisamente la diferencia consiste en los cómo es que van a llegar a cumplir estas funciones.
Ahora, esto va a ser muy importante durante el recorrido que vamos haciendo o que les voy a presentar con ustedes, porque nosotros debemos de entender que la política pública tiene que ver con cuestiones estructurales y también tiene que ver con cuestiones de ideología política, evidentemente. Entonces, dependiendo de la visión de los cómo es que nosotros pensamos que vamos a solucionar ciertas cosas, es que nuestra orientación en política pública va a estar dirigida. En este sentido, pues como yo les comento, pues la política pública pues son las directrices que un gobierno realiza para cumplir los objetivos que plantean. Entonces, nosotros vemos la política pública reflejada en algunos documentos de planeación estratégica oficiales, como son los planes de desarrollo, los programas sectoriales y los programas institucionales, ¿no? Y en el caso de gobiernos locales, pues los programas estatales o municipales de desarrollo. Entonces, básicamente, como les digo, la política pública es el cómo es que estos gobiernos quieren resolver los problemas que están identificando, ¿no? Son los instrumentos, las directrices, las líneas generales que ellos van a plantear. Muy bien, pero entonces nosotros tenemos la política pública como una directriz y a partir de ello también nosotros vamos a contar con un programa presupuestario, ¿no? Entonces, en este programa presupuestario, pues se van a asignar recursos económicos que van a ayudar a implementar esas políticas públicas y que van a ayudar a concretar los objetivos, ¿no?, que se buscan. Entonces, por un lado tenemos la directriz y por otro lado tenemos la parte de asignación presupuestal que nos ayuda a hacer la implementación de estas directrices, ¿no? Y por otro lado también tenemos lo que se conoce como los proyectos de inversión, que son la unidad de asignación de recursos, al igual que el programa presupuestario. Sin embargo, pues estos programas son complementarios y además se caracterizan por ser más específicos, ¿no? Entonces, digamos que ya tenemos bueno, tenemos, digamos que primero la posición política, la visión política, después tenemos la política pública, después el programa presupuestario y ya en una cuestión mucho más fina, ¿no?, concreta, especializada, tenemos a los llamados proyectos de inversión. Muy bien, entonces nosotros también después tenemos que nosotros contamos con un sistema nacional de innovación, que básicamente son los actores y estructuras organizacionales que crean, conviven y fomentan la innovación en un sentido amplio. Seguramente ustedes ya habrán escuchado pues este sistema, ¿no? Generalmente este sistema está compuesto por tres grandes ramas, ¿no? Las universidades y los centros de investigación, las empresas y el gobierno. Y también se le ha agregado, ¿no?, en una renovación teórica de este modelo, que antes era la triple hélice, que ahora lo conocemos con el modelo multihélice, pues la parte de la sociedad, ¿no? Aquí lo importante que nosotros tenemos que observar es que cada integrante de este sistema está contando con ciertas funciones que son muy particulares, ¿no? Digo, no voy a andar en todas, pero por ejemplo tenemos en la universidad y los centros de investigación, pues que tienen la investigación, la formación de recursos humanos, extensión de la cultura, transferencia de tecnología, etcétera, ¿no? El gobierno, pues en general, hace la política pública, la política pública en lo general, la específica en ciencia y tecnología, en algunas ocasiones política de ciencia y tecnología que toma un eje transversal, la política en propiedad intelectual y sobre todo en la parte presupuestaria, ¿no?, la parte de la inversión en ciencia y tecnología. Muy importante considerar que tanto las universidades como las empresas son reactivas a la política pública, ¿no? Entonces, tanto las universidades como las empresas sufren de lo que se establece en esta política pública, pero también, en todo caso, también pueden llegar a promover o pueden llegar a cabildear, por así decirlo, algunas acciones de política pública o a promover, ¿no?, algunas acciones de política pública. Por su parte, las empresas, pues, tienen una función de hacer una inversión en investigación y desarrollo, pues aprovechan el conocimiento que se genera en las universidades, reaccionan e impulsan a la política pública industrial y de ciencia y tecnología, generan capacidades tecnológicas, ¿no?, y hasta en algún punto, repito, también promueven una especie de agenda para la política científica y tecnológica. Y la última parte, que es muy importante, que tiene que ver con la parte de la sociedad, ¿no?, que es la validación de estas tecnologías en los mercados
la validación de la sociedad como usuarios finales de una tecnología, por lo tanto, de una política pública. Y al final, pues también los decisores, ¿no? Y hasta cierto punto, pues también llegan a establecer esta agenda de política pública, ¿no? Por ejemplo, ahorita la sociedad civil ya exige tal vez productos hechos con tecnologías más limpias, tecnologías que tengan que ver con combatir el calentamiento global, etcétera, ¿sí? Entonces también la sociedad pues tiene una parte muy importante en tratar de impulsar una agenda de política pública. Entonces, como les comentaba, y ustedes pueden ver, cada una de estas partes pues tiene funciones y cada una de estas funciones son muy complejas. De hecho, el modelo multihélice lo podemos ver muchas veces de manera muy sencilla en lo global, pero ya cuando nos metemos directamente con cada una, ¿no? de lo que implica el estudiar a fondo cada una de las partes que comprometen este modelo, este sistema y su interacción con las otras, vamos a empezar a ver que en realidad es muy complejo, ¿no? Pues intentar regular todo esto y darle una orientación va a ser muy, muy complicado. Muy bien, pues en lo general el Sistema Nacional de Ciencias se comporta de algunos subsistemas, ¿no? Según se declara en la literatura, ¿no? Está el subsistema de investigación, que es básicamente el sistema que genera conocimientos y nuevas tecnologías. Sin embargo, también tenemos otro subsistema que es el de enlace de investigación a la producción, es decir, este subsistema es el que se encarga de la vinculación de la academia con la industria. También tenemos un subsistema que tiene que ver con investigación, educación, ¿sí? Entonces, no solamente tendríamos que trabajar en una vinculación academia-industria, sino también tratar de fortalecer la parte de investigación y sobre todo la formación de nuevos investigadores, ¿no? Por esto esta parte de investigación y educación. El de comunicación social, básicamente el de comunicar y el de hacer llegar a toda la población y a todas las personas o organizaciones que así lo requieran de la información científica y tecnológica, ¿no? Para eso entonces tenemos bibliotecas, medios de comunicación, editoriales, museos, etc. La parte normativa y de planeación es un subsistema pues muy importante porque pues proporciona el marco jurídico y político al sistema, así como una evaluación de estas cosas, ¿no? Y pues por último también tenemos el subsistema de coordinación, que es básicamente el subsistema que ayuda a la interacción entre todas estas partes que componen el Sistema Nacional de Investigación, perdón, sí, el Sistema Nacional de Innovación que ya les había comentado. Muy bien, entonces, pasando específicamente a la ciencia y tecnología, nosotros tenemos que las políticas orientadas hacia este campo tienen que ver con las medidas tomadas por un gobierno con el propósito de impulsar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, así como emplear resultados de estas investigaciones para alcanzar objetivos políticos, ¿no? Entonces, si ustedes ven, digamos que la definición es un poquito más amplia que solamente desarrollar conocimiento, ¿no? Tiene que ver con impulsar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, sí, pero para emplear estos resultados en objetivos políticos, ¿no? Y por objetivos políticos no necesariamente me refiero a políticos partidistas, sino políticos en términos de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, un objetivo de política, o sí, un objetivo político podría ser disminuir, pues no sé, el calentamiento global, ¿no? O disminuir la pobreza, ¿no? Estos son objetivos políticos que tendría la política científica y tecnológica que alcanzar. Muy bien, entonces, pues tenemos nosotros que partir de una situación muy importante, ¿no? Y esto tiene que ver con que el Estado juega un papel determinante en la promoción de políticas de ciencia y tecnología. Entonces, esta responsabilidad radica en promover la creación de nuevos conocimientos y formación de nuevos investigadores. Ok, pero aquí hay algo muy importante y de hecho por eso yo me permití poner las primeras láminas, ¿no? En las que les decía que digamos que todos los gobernadores, ¿no? O el Estado persigue algunos objetivos, ahora la diferencia va a ser en cómo los políticos creen que pueden alcanzar estos objetivos. En algunas ocasiones, los políticos van a creer que la regulación normativa es importante porque orienta de cierta manera a una actividad
Y en otro caso, los políticos, o los gobernadores o quien toma la decisión, va a considerar que el Estado no tiene mucho que hacer, ¿no? Y que hay que dejar entonces a libre mercado, a las libres fuerzas, que se autorregulen solas, ¿no? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo vayamos viendo, sobre todo en esta, o que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, sobre todo en este recorrido que vamos a ir viendo. Muy bien, entonces hay 4 tipos de políticas, de culturas políticas, perdón, 4 tipos de culturas que influyen en la formulación de políticas de ciencia y tecnología, ¿no? La parte burocrática, la parte académica, ¿no? Que corresponde a la comunidad científica, la cultura económica, ¿sí? Que se contrapone en muchas ocasiones con la académica, no siempre, pero pues es la visualizada por empresarios y responsables de la política económica que se interesan en aplicaciones de tecnología e innovación de la ciencia que tengan fines productivos. Y la parte de la cultura cívica que ya les había comentado, ¿no? Los movimientos sociales que impulsan en cierta manera algunos temas para la agenda política, científica y tecnológica de la sociedad. Muy bien, también tenemos diferentes tipos de políticas científicas y tecnológicas y de innovación. Por ejemplo, nosotros tenemos las políticas horizontales, que básicamente son aquellas que se fundamentan en lo que se conocen como fallas de mercado, ¿no? Y que se constituyen en arreglar esas dificultades, ¿no? Que se generan por las fallas de mercado y que ayudan a la apropiación y asimilación de conocimientos científicos. Básicamente son políticas públicas un tanto de corto plazo, así digamos, ¿no? Que lo único que se dedican es a remediar fallas de mercado, pero no a regularlo de una manera más intensiva. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, como acciones de este tipo de política, nosotros tenemos la formación de capital humano, actividades de certificación, control de calidad, entre otras, ¿no? Básicamente lo que hace el Estado es decir, bueno, yo ya me di cuenta que te hace falta esto, bueno, aquí te va este pequeño incentivo para que lo tengas, y una vez que lo tengas, pues otra vez, ¿no? Dale y continúa compitiendo, ¿no? En tu sector. Por otro lado, tenemos también políticas sectoriales, que son políticas que se generan a un sector en específico y como nosotros lo vamos a ver más adelante en la política científica y tecnológica en México, de pronto se crea un sector y en el cual se trata de hacer, de aplicar ciertos instrumentos particulares, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la atracción de inversión extranjera directa, los incentivos y subsidios específicos para ese sector, programas de apoyo a la competitividad, ¿no? Producción directa de empresas estatales o la implementación de contratos públicos, ¿no? Entonces son políticas específicas para un sector. Y también tenemos políticas de frontera, que son las políticas que se dan más hacia un largo plazo, ¿no? Que responden a un sentido de desarrollo más amplio, que es la capacidad, perdón, la creación de capacidades tecnológicas en áreas científicas y tecnológicas estratégicas, básicamente el impulso a una industria específica, ¿no? Estratégica. Y pues para esto se requieren también unas capacidades muy fuertes de gestión institucional y efectiva de coordinación entre los diferentes actores del Sistema Nacional de Innovación que vimos hace un momento. Entonces, este tipo de políticas pues son también, de hecho, un poco más difíciles de concretar debido, sobre todo en México, debido, ¿no? A esta parte de que, bueno, estamos cambiando de gobierno literalmente, bueno, a mediado plazo, ¿no? Cambian las visiones, se tiene que fortalecer mucho la coordinación entre los actores, etcétera. Muy bien, entonces, bueno, la proliferación de la política pública en México, digamos que, perdón, a nivel nacional tiene un auge, sobre todo a finalizar la Segunda Guerra Mundial, porque, bueno, derivado de la Segunda Guerra Mundial, a nivel internacional se hace un nivel de instrumentación política muy fuerte porque los gobiernos estaban interesados en que sus universidades y su sistema científico y tecnológico precisamente contribuyeran a la guerra, ¿no? Entonces, una vez que termina la guerra, digamos que queda como muy fortalecida esta parte y es una tendencia pues que continúa hasta cierto punto, ¿no? Esto y además se consolida también con lo que se conoce con los proyectos de Big Science, ¿no? Que son los
proyectos de grandes, que implican la inversión de grandes recursos económicos y por lo tanto la presencia del Estado pues se encuentra ahí. Ok. Sin embargo, pues como en todo lo que ha ocurrido, pues nos vamos dando cuenta que precisamente algunos países desarrollados como en Europa tienen una gran diferencia con lo que hay particularmente en América Latina, ¿no? Entonces, pues de repente en América Latina, pues nos damos cuenta que digamos que las mismas políticas no están siendo funcionales porque estamos en otro contexto y evidentemente nuestra capacidad de desarrollo tecnológico y científico no es el mismo que se está teniendo en esos países desarrollados, ¿no? Como Estados Unidos, en la etapa de posguerra, Europa, etc. Entonces, en ese sentido, pues la opción que se ve viable en ese momento es lo que se conoce por adoptar un modelo de sustitución de importaciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que los países latinoamericanos pues tienen la lógica de ahora ellos comenzar a hacer sus propios procesos de industrialización. Entonces, a partir de estos años, ¿no? A partir de los años 60 en adelante, muchos de los países en Latinoamérica comienzan a crear instituciones destinadas a la política, al planeamiento y a la promoción de la ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, como les digo, la idea del modelo de sustitución de importaciones, pues tiene que ver con perder esa dependencia tecnológica que se tenía del extranjero. Entonces, pues en este contexto, pues se obliga, ¿no? A los países latinoamericanos a repensar sus estructuras económicas internas y su participación en el comercio internacional. Y por lo tanto, ahora digamos que se obliga también a generar una nueva forma de hacer política científica y tecnológica. Entonces, como les comentaba, el objetivo del modelo de sustitución de importaciones fue disminuir las importaciones tecnológicas y sustituirlas por productos producidos nacionalmente. Entonces, este modelo tenía tres fases, ¿no? El primero, pues, era comenzar a producir bienes de consumo no duradero, ¿no? Bienes que se consumen de manera rápida. Después, en una segunda fase, se tendrían que haber construido bienes de consumo duraderos, ¿no? Que son, por ejemplo, casas y coches, ¿no? Ahora, esto se hizo bajo la lógica de que teníamos una demanda ya establecida de estos bienes. Y en una tercera fase, lo que se buscaba en este modelo era ya empezar a hacer bienes de capital, es decir, comenzar a construir nosotros nuestras propias máquinas, nuestras propias fábricas. Ok, entonces, en México, en este contexto, más o menos se crea lo que se conoce como el Programa Nacional de Desarrollo Científico perdón, de Desarrollo Tecnológico y Científico, y que tenía dos propósitos generales, ¿no? La autodeterminación tecnológica, ¿no? En este marco del marco de sustitución de importaciones, y la integración de la investigación científica como una solución de los problemas de todos los sectores. ¿Ok? Entonces, pues el PRONDECIT partía de un diagnóstico, se advertía de la insuficiencia en cantidad y calidad de la investigación y pues de que la investigación también se encontraba aislada de sus objetivos tanto educativos como productivos y aún culturales. Muy bien, este documento es muy importante porque por primera vez se asienta o se intenta definir en México lo que se conoce como el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Ya teníamos antecedentes teóricos a partir de los años 70 y principios de los 80, sin embargo, pues es hasta este momento donde formalmente se establece o se intenta dar una definición a este sistema. Muy bien, entonces este periodo se caracteriza, ¿no? El periodo de sustitución de importaciones se caracteriza por una protección y regulación a favor del sector productivo, ¿no? Mexicano. Lo que ocurre es que se hacen altas tasas de inversión pública en infraestructura física y social, y el resultado fue que en varios países de América Latina, especialmente en Brasil y México, pues la industria se convirtió en un motor de crecimiento, ¿no? Entonces, industrias como la energética, la de petróleo, particularmente en México, crecen mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la rama de la física, de la química, petroquímicos, etcétera. Tiene un crecimiento muy importante debido a esta
política, ¿no? De protección, con el propósito de que nosotros aquí en el país tuviéramos estas capacidades autogeneradas, pues para cumplir con estas demandas industriales. Entonces, pues, como les comento, este periodo, pues, se caracteriza por una mayor presencia del Estado en la economía. Sin embargo, terminando más o menos la década de los 80, pues el periodo de sustitución de importaciones, pues comienza a tener algunas fallas, ¿no? Ahora, por eso yo les comentaba al principio que es importante considerar que la política pública científica y tecnológica no está exenta de lo que ocurre en el mundo, ¿no? A pesar de que sea una política nacional, incluso estatal o municipal, no estamos exentos de ese contexto. Por lo tanto, en el mundo, digamos que estamos entrando a partir de los años 80 en una nueva etapa económica, ¿no? Una etapa que tiende hacia la liberalización. Y en México, pues comenzamos entonces a ver esta transición también. Y en parte se da esta transición debido a que el modelo de sustitución de importaciones comienza también a presentar algunas señales de agotamiento. ¿Cuáles fueron estas señales, no? Por ejemplo, como les habíamos comentado, una de las primeras fases, primero teníamos que hacer productos no duraderos para pasar a ser productos duraderos. Sin embargo, todavía se requería en algunas ocasiones de hacer importación de maquinaria porque precisamente todavía no alcanzábamos esa parte donde nosotros podríamos, ¿no? Producir nuestra propia maquinaria. Por lo tanto, se generó en México una industria de altos costos no competitivos, dado que estas tecnologías pues trabajaban a un nivel subóptimo. También lo que ocasionó el modelo de sustitución de importaciones fue la presencia de estructuras de mercado prematuramente concentradas y oligopólicas con altas tasas de ganancia de empresarios poco innovadores. Básicamente, lo que se establece en alguna parte de la literatura es de que el modelo de sustitución de importaciones no sentó las bases para generar una industria innovadora, sino que básicamente se conformó más bien como una especie de burbuja que protegía a ciertas industrias, pero que no les dotó de una capacidad competitiva para poder, para que una vez que estuvieran libres, pudieran competir. Entonces, esto también se ocasionó porque, digamos que se fortaleció mucho el sector industrial, sin embargo, la parte de la demanda no se fortaleció, entonces teníamos industrias muy buenas, pero teníamos un mercado interno también muy débil, que no podía absorber precisamente toda esta parte de la oferta. Entonces, pues la sustitución de importaciones pues nunca logró, además, tampoco salir del entorno externo. Como les comentaba, no hay que perder en cuenta todas estas cuestiones estructurales. Y pues bueno, para el año de 1982 pues ya teníamos una crisis económica pues muy fuerte, teníamos deuda, teníamos caída de precios del petróleo, etcétera, por lo cual se tiende a cambiar otro modelo de gobierno que, repito, trae otra visión de política pública y que tiene un impacto en la parte de la política pública y científica. Entonces, pues bueno, llega Miguel de la Madrid en 1982 y se plantea pues algunas definiciones estratégicas que tienen que ver con lo que él plantea como la reordenación económica y el cambio estructural. Y ahora esto es muy importante porque podrían parecer palabras inocentes o palabras generales, pero tienen un sentido muy amplio, ¿no? Por ejemplo, él en su programa planteaba que se ocupaba un saneamiento y reorganización del sector público, la racionalización de la protección comercial y la descentralización. Ahora, esta parte de la reconversión industrial es muy importante porque lo que implica es un cambio en la política de subsidios, precios y una relación diferente con el comercio internacional, ¿no? Entonces, ahora ya no tenemos este modelo de sustitución de importaciones, ahora lo que tenemos son aranceles, ¿no? Y después una desagravación arancelaria, es decir, una reducción del costo de este impuesto. Y además una apertura económica, precisamente lo contrario que teníamos en el modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Entonces ahora tenemos un ingreso formal de México al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles y la desincorporación y privatización de empresas públicas. ¿Cuál fue la lógica de todo esto? Pues de que teníamos que hacer un tránsito de estructura social, ¿no? Entonces teníamos que hacer una transición que tendría que llevar
bueno, tendríamos que hacer una transición a la modernización y esta transición tenía que llevar ciertos elementos como la descentralización, la desregulación, la transferencia de actividades al sector privado y el impulso de nuevas formas de gestión y prestación de servicios. Muy bien, ahora en 1988, pues tenemos a Salinas de Gortari y él establece pues un plan de desarrollo, ¿no? Que dice que pues hay que hacer ciertos objetivos, la defensa de la soberanía, la ampliación de la vida democrática, mejoramiento productivo a nivel de vida de la población. Y pues ahora también tenemos la recuperación económica con estabilidad de precios. Y es en este eje donde ahora tenemos el componente de ciencia y tecnología, ¿no? Específicamente en la parte de recuperación económica. Entonces, básicamente lo que se trataba era de generar capacidades para mejorar las actividades productivas y sobre todo la búsqueda del beneficio económico apropiable. Entonces, a partir de esta época, ¿no? de apertura comercial, se empieza también a hacer un poco más de énfasis en la política que tiene que ver con la parte de patentes, con la parte de propiedad industrial. Entonces, pues algunas de estas acciones pues, fue el aumento de recursos públicos, la firma de convenios, el apoyo a la incorporación de becarios a instituciones, etcétera. Pero también aquí vamos a tener una constante en toda la política general de ciencia y tecnología, que son solamente, o muchas veces quedan en enunciamientos, pero pocas veces se especifican metas y sobre todo se establecen instrumentos específicos, ¿no? Pues también tenemos un cambio en la normatividad de algunos centros de investigación, ¿no? La prestación de servicios a empresas, mejoramiento de infraestructura, la agilización de registros de patentes y el aumento de flujos de inversión extranjera. Muy bien, entonces pasamos, digamos que tenemos una transición de lo que tenemos de Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Felipe Calderón, etcétera, ¿no? Donde, pues comenzamos a tener, digamos que una especie de flotación de la política pública más o menos en un mismo sentido. Muy bien, a partir de los años 90 en México, pues surgen relaciones de vinculación. Sin embargo, más o menos a partir del 2001 comienzan a generarse algunas políticas públicas más específicas orientadas hacia la investigación desde un enfoque sistémico. Entonces, digamos, todo esto tiene un ordenamiento desde la Constitución política, ¿no? Y en su artículo tercero, pues establece pues que toda persona tiene derecho a la educación. Entonces, a partir del artículo tercero es donde se empieza a desprender toda una serie de políticas, leyes, instrumentos, precisamente por todo esto que les estoy comentando. Muy bien, en el año 2002 se crea la Ley de Ciencia y Tecnología que entre varios artículos pues establecen las bases para la integración de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación con el objetivo de aumentar capacidades científicas, tecnológicas y promover la vinculación, ¿no? En el 2009, el CONACYT lanza uno de los programas más famosos en términos de programas para el fomento de las actividades científicas y tecnológicas, que tiene que ver con los programas de estímulos a la innovación. Entonces, el llamado PEI tenía dos objetivos: fomentar la actividad innovadora empresarial, ¿no? Ya estamos hablando de políticas que ya están intentando, de cierta manera, incorporar al sector empresarial y lo hace a través de ciertos incentivos, ¿no? Como los subsidios para la investigación y el desarrollo y sobre todo promover la colaboración entre la industria privada y las universidades. En ese sentido, el PEI pues tenía tres modalidades, ¿no? Que seguramente ustedes ya las habrán conocido: lo que se conoció como el InnovaPyme, que tenía que ver con programas dirigidos a pequeñas, micro y medianas empresas; el programa de innovación tecnológicas para grandes empresas, el Innovatec; y el programa de proyectos en red orientados a la innovación, que tiene que ver con el ProInnova. Básicamente eran fondos concurrentes en los que, pues, algunas empresas, dependiendo de la naturaleza de las empresas, proponían un proyecto tecnológico en conjunto con una universidad y se les apoyaban. Entonces, pues en el 2009 y 2012, pues el presupuesto para estas actividades pues fue de 9.5 billones de pesos mexicanos y apoyó más o menos a 1,723 proyectos. En el 2010 se crea el Fondo de Sector de Innovación, Fondo Sectorial de Innovación, perdón. Recuerden que les había dicho que hay políticas sectoriales. Pues bueno, esta es una política sectorial. Y pues bueno, se crea lo que se conoce como el FINOVA, que es un fondo un instrumento
para el fondo de capital de riesgo, ¿no? Que tenía la intención de, digamos que impulsar proyectos innovadores, pero que, pues por su naturaleza, pues son de riesgo. Muy bien. Entonces, digamos que me estoy yendo un poquito rápido por cuestión de tiempo, el tema es muy amplio, pero digamos, como les comentaba, todo esto, pues, en el periodo más o menos de Fox a Calderón, Peña Nieto, más o menos, digamos que los instrumentos o la lógica del financiamiento es la misma, ¿no? Incluso la lógica de política pública es la misma. Sin embargo, pues como ustedes saben, pues entra un nuevo gobierno, ¿no? Y es al que me refiero como el periodo actual. Y por eso yo les comentaba que es muy importante entender estas funciones del Estado, pero sobre todo entender que la forma en que cada uno de los gobiernos trata de solucionar los problemas tiene una relación directa, pues cómo se concibe, ¿no? La política pública, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros teníamos en el modelo de sustitución de importaciones, digamos que una política proteccionista en la cual se consideraba que el Estado tendría que impulsar directamente las capacidades tecnológicas. Después pasamos a un proceso o a una etapa de liberalización económica en la cual se abren los candados, ¿no? Se abren las puertas, se llega a una política científica y tecnológica un poco más abierta. Sin embargo, en el gobierno anterior se tiene otra visión en la cual intenta que el Estado retome las riendas de la parte científica y tecnológica y de muchas otras cosas, ¿no? Y pues todo esto tiene una lógica. Muy bien, entonces en el marco del Plan Nacional del presente gobierno, pues el gobierno federal se compromete a retomar el camino del crecimiento económico, es decir, directamente se establece como el impulsor del desarrollo económico a través de ciertas líneas, ¿no? La que tiene que ver con la austeridad sin corrupción, disciplina fiscal, cese del endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, creación de empleos y el fortalecimiento al agro, a la investigación, a la ciencia y a la educación. Ok, pero ¿por qué es importante revisar esta parte? Porque una de las ejes o una de las acciones principales que establece este gobierno es la parte de la austeridad. Entonces, como parte de estas actividades para promover la austeridad republicana, pues lo que se hace es que se recortan algunos fideicomisos que tendría que ver con el impulso a o tendría que ver pues con la inversión en ciencia y tecnología. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Pues, ya, una disculpa, no puse el dato específico aquí en esta presentación, pero lo que sucede es que, repito, el gobierno corta con muchos fideicomisos, unos de ellos específicos para las actividades de ciencia y tecnología en esta lógica de la austeridad republicana. Ok, evidentemente el recorte de estos fideicomisos trajo muchas inconformidades. Evidentemente ponen una situación un tanto difícil, sobre todo a las universidades, porque complica un tanto la operatividad de los fondos científicos y tecnológicos. Efectivamente nos pone, como universidades, digamos que nos ata de las manos de muchas maneras. Sin embargo, digamos que existe una lógica detrás de esta cancelación de estos fideicomisos, particularmente en el de ciencia y tecnología. Y esto tiene que ver con que una de las prácticas que antes se hacía en los gobiernos anteriores, pues fue que pues muchos de esta inversión, pues se iba a la inversión privada, pero no solamente a la inversión privada, sino a empresas de gran tamaño que realmente no necesitaban de esta inversión. Entonces, en ese sentido, pues más de 41,000 millones de pesos fueron transferidos a la iniciativa privada. Entonces, empresas del tamaño de Volkswagen, Monsanto, Mabe, Kimberly-Clark, entre otras, pues recibieron casi 900 millones en financiamientos públicos. Entonces, en consecuencia, bajo el fundamento de la política de austeridad republicana, se pone el decreto por el que se ordena la extinción y terminación de fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. En ese sentido, el fondo institucional y el fideicomiso para el apoyo a la investigación, así como otros 30, pues se ve recortado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como les comentaba, muchos de estos fideicomisos que antes se daban, pues se daban a empresas de un gran tamaño
Y lo que sucedió en ese momento, pues fue que una serie de eventos corruptos, pues llevaron a estos fideicomisos a la quiebra, ¿no? Entonces operaban bajo reglas de operación un tanto opacas, no existían controles de gasto y por lo tanto el dinero destinado para la investigación y desarrollo, pues fue destinado en su mayoría a la compra de bienes de capital, es decir, a la compra, no a la producción de capacidades tecnológicas, sino a la compra directa de tecnología extranjera que solamente se instalaba en México y además los centros de investigación públicos, pues solamente en muchas ocasiones fungían, ¿no?, como aval de esa compra o de ese proyecto tecnológico. En ese sentido, es que digamos que hay una reconfiguración, ¿no? Esta fue tan solo una de las acciones que se hace en este sector, que intenta combatir la corrupción que el gobierno considera que se generó en esta etapa. Y otra de las otra de las acciones que hace y que tiene que ver precisamente con esta charla, pues es con el establecimiento de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, publicada en este año. Pues bueno, solamente lo vamos a ver de manera muy rápida, ya que pues acaba de poner la ley. Hay una discusión reciente que es muy interesante, sin embargo, pues digamos que los resultados todavía no se alcanzan a ver, ¿no? Pues bueno, en su artículo 2, pues básicamente pues establece que es función del Estado pues realizar y apoyar actividades de investigación y desarrollo. El artículo 10 establece que en políticas de ciencia, humanidades y tecnología e innovación, pues deben estar sujetos a los principios de disposición social y acceso universal. Repito, en cuestión de leyes hay algunas palabras que se ven muy generales, ¿no? Sin embargo, tienen un significado muy importante porque el hecho de que tenga principios de disposición social y acceso universal implícitamente está diciendo que debe de haber un aumento en la parte de divulgación científica y de mecanismos de apropiación del conocimiento, y esto lo vamos a ver más adelante en algunos artículos que también establece la ley. Por ejemplo, en el artículo 11 se indican las bases para formular y ejecutar y evaluar políticas públicas. Particularmente se establece como prioridad la protección de las formas de conocimiento. Esta es una ley que prioriza la parte de la propiedad intelectual, pero también tiene un sentido muy importante, ¿no? Porque en el artículo 33 se establece que los derechos de propiedad intelectual deberán de responder al interés público y al bienestar del pueblo mexicano. Repito, no son solo palabras, digamos que bonitas o pulacheras, sino que tienen un sentido, ¿no? Por lo tanto, se indica una orientación de una agenda científica y tecnológica planificada, ¿no? En su artículo 36 es particularmente importante porque se estipula que una vez que una entidad reciba, público o privada, una vez que una entidad pública o privada reciba financiamiento federal, las titularidades, en caso de que se genere desarrollo tecnológico, la titularidad de esa invención va a pertenecer al Estado a través del el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, que es el nuevo CONACYT, y que esta titularidad podrá ser compartida. Básicamente lo que se dice es, si CONACYT te financia el desarrollo tecnológico que se genere, si se llega a proteger mediante un derecho de propiedad intelectual, ese derecho de propiedad intelectual le va a pertenecer al Estado a través de CONACYT. Esto tiene implicaciones muy fuertes en términos de propiedad intelectual y transferencia de tecnología que no vamos a alcanzar a ver en esta charla, pero que me parece que son muy interesantes, ¿no? Incluso si ustedes gustan, en un momento más adelante también los podemos revisar. Muy bien. En el artículo 51 se establece que el Consejo deberá fomentar la parte de transferencia de tecnología y que impulsará el desarrollo de tecnologías estratégicas y de vanguardia mediante la articulación del sector productivo con las universidades. Entonces, repito, esto resalta el establecimiento de una agenda científica y tecnológica planificada, ¿no? Entonces, estamos regresando un poquito a esta orientación del Estado a la política pública y científica. Entonces, pues bueno, en otros artículos se establece que la información científica deberá ser de acceso público, ¿sí? Entonces ya no, digamos que todo lo que se financie, todos los conocimientos que se financien a través del gobierno deberán de estar en capacidades de ser de acceso público, y esto va a obligar a las universidades, sobre todo también al sector privado, a divulgar de cierta manera qué es lo que está haciendo
con estos fondos y además, pues digamos que a tener esta parte de divulgación científica, ¿no? Entonces yo me imagino, o bueno, quiero pensar que la parte de divulgación científica ahora va a ser pues muy importante y sobre todo pues también establece que el Consejo, perdón, deberá de integrar un sistema nacional de información que deberá estar alimentado de la información que le provean las universidades y los centros de investigación y las entidades que reciban este financiamiento. Muy bien. En alguna literatura existe un concepto que a mí me parece fundamental que se conoce como el block fund o el financiamiento que es nada más como para bloquear, ¿no? Se dice que en términos de ciencia y tecnología, al menos en México, lo que se tiene es un sistema de block fund, es decir, un financiamiento que solamente está enfocado, ¿no?, a sostener una capacidad instalada de ciencia y tecnología, es decir, es un financiamiento que mantiene funcional el sistema científico, el sistema de desarrollo tecnológico, pero que no necesariamente trabaja a partir de objetivos y proyectos específicos, ¿no? Digamos que es un financiamiento que se encuentra ahí para hacer operativo el sistema, pero que no necesariamente tiene una agenda específica. Entonces, probablemente lo que se busca con la implementación de esta ley es precisamente tratar de vencer este block fund y que ahora, digamos que el Estado pueda orientar de cierta manera los objetivos específicos a través de la política pública. Ahora, repito, estas implementaciones se acaban de dar, es muy pronto para verlo. No estoy diciendo que así vaya a suceder, pero pudiera ser una de las intenciones, ¿no?, de estas nuevas políticas. Y pues bueno, como conclusiones, nada más quisiera yo comentarles, primero lo que yo les comentaba, que tenemos que pensar en que la política científica y tecnológica no se encuentra exenta de las condiciones estructurales internacionales, el sector científico y tecnológico no se encuentra exento de todo lo que ocurre fuera de él, de hecho tiene una relación sumamente importante, no podemos abstraerla y pensar que el sistema científico y tecnológico funciona aparte, ¿no? Hay que estar atentos de todo lo que ocurre alrededor. Las decisiones en materia de política científica y tecnológica estarán en concordancia con la visión de los políticos y los líderes y sobre todo cómo ellos conciben que vamos a llegar al desarrollo económico. Entonces, por eso yo les hice este recorrido para que vayamos viendo cómo va cambiando la orientación de política pública en relación con cómo los políticos consideran que debemos de llegar al desarrollo económico. Y al final, pues sí me gustaría más bien hacerles o dejarles una pregunta de reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos con la política científica y tecnológica en México? Tenemos objetivos específicos, estamos más bien trabajando en una lógica del block fund, ¿no? Del financiamiento que solamente busca tener un sistema operativo, pero que trabaja sin una agenda específica. ¿Qué propondrían ustedes? ¿Cuál es su visión para este tipo de cosas? Etcétera. Bueno, y pues por su tiempo y atención les agradezco mucho. Espero que se les haya hecho interesante la charla. Me fui un poquito rápido, pero es que el tema es bastante extenso y es muchas veces muy difícil resumirlo en pocas diapositivas. Y pues les agradezco nuevamente y quedo atento por si ustedes tuvieran alguna duda o comentario que quisieran compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio. Yo tengo una pregunta. Sí, además, también dice Marco un comentario. Me gustaría saber, por ejemplo, en el contexto, digamos, en el que nos ubicamos actualmente, donde probablemente haya continuidad de este gobierno, ¿tú crees que se va a fomentar realmente, digamos, siguiendo con esta política actual de ciencia y tecnología, la innovación realmente como la tenemos en la realidad? Porque parecería que ese concepto, ¿no?, de austeridad republicana y de cero corrupción no ha sido como muy sectorial, como muy delimitado, ¿no? Y no ha favorecido como tal a la innovación como se pensaría. Entonces, la pregunta es, ¿crees en realidad, no, que esta política de ciencia y tecnología con esta continuidad de gobierno realmente sí pueda dar estímulo a la innovación? Digo, no van a volver esos fideicomisos, pero la pregunta es, ¿de qué manera sí se va a poder impulsar, ¿no? Actualmente, si asumimos, ¿no?, que va a ganar, por ejemplo, nuevamente esta fracción de gobierno. Sí, muchas gracias. Pues mira,
Pues primero, digamos que estamos en el supuesto, ¿no? Que va a haber continuidad. Es el escenario tal vez más probable. Eh, repito, ¿habrá continuidad? Me parece, repito, tiene mucho que ver con el perfil de las personas, ¿no? Que entran a gobernar. En este caso, si continuamos en este supuesto, pues digamos que quedaría de presidente una científica, ¿no? Porque es una persona, ¿no? Claudia Sheinbaum es una Ah, científica. claro. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto, no? Mira, bueno, yo me considero un gestor tecnológico y tal vez por esa formación que tengo un poquito diferente a la de un científico como tal, muchas veces yo lo que he podido observar es de que los científicos muchas veces se autorregulan a sí mismos y piensan que la política científica es solamente el impulso a a la inversión para actividades que tengan que ver, por ejemplo, con publicación de artículos, ¿no? No sé si me estoy explicando. O Claro. sea, el hecho de que entre una científica a un gobierno federal, tal vez sí tenga un poco, sí le preste un poco de más atención al tema político y científico y tecnológico, Ujú, porque pues es científica, ¿no? Es digamos que un área de interés, pero el hecho de que sea científica no necesariamente puede traer como consecuencia que se mejore la parte de innovación. No sé si me explique, porque los científicos tienden a pensar en otra lógica, ¿no? Los científicos son expertos en sus temas y tienden a trabajar en cuestiones de publicaciones, etcétera. ¿Se dará continuidad a la política? Me parece que sí, pero creo que van a empezar a haber otro tipo de regulaciones. Yo por eso les comentaba que, a mi parecer, esta parte de la divulgación científica y de la apropiación del conocimiento, de acuerdo a lo que yo veo en la ley, va a ser muy importante, ¿no? Me parece que se está tratando de hacer un tipo de innovación con un enfoque más social. Entonces, tal vez no veamos programas de impulso a la industria, ujú. pero sí vamos, tal vez veamos programas que tengan que ver con una socialización del conocimiento, ¿no? Con una socialización de las capacidades científicas. Por ejemplo, lo vimos ahora con la creación de las universidades Benito Juárez, ¿no? Que literalmente son programas universidades que se abren en zonas rurales muy marginadas, porque este gobierno y tal vez el que siga trabaja en el supuesto o en el escenario de que tenemos tal vez un sistema científico y tecnológico bueno, pero una base social muy pobre. Entonces, antes de pensar en innovación tecnológica, antes de pensar en una especialización de la industria o en una vanguardia tecnológica, primero lo que tendríamos que hacer es pues romper con esa parte de pobreza, romper con esa parte pues sí, de problemas sociales de otro tipo, ¿no? Entonces, yo pienso que sí va a haber una continuidad de la política, pero va a tener un enfoque más en este sentido. Bueno, espero haberme explicado, ¿eh? No sé si les Claro, dije muchas mucha vuelta gracias. la palabra. Sí, ya por último, una segunda pregunta. Y en el ¿Sí? sentido de nosotros, por ejemplo, como futuros especialistas en gestión de la innovación, y por ejemplo en mi caso, ¿no? Que me quisiera convertir en un consultor en vigilancia tecnológica inteligencia competitiva. La pregunta es, ¿crees que el panorama es alentador con esta nueva ley de ciencia y tecnología? ¿Crees que se va a fomentar, por ejemplo, quizá no en la industria, pero sí en ciertos sectores, la innovación, de manera que tengamos nosotros porque sí, como lo planteamos en alguna materia, ¿no? Hay que generar la necesidad también de esa consultoría, ¿no? En vigilancia Ujú. tecnológica, en inteligencia competitiva. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que soy consultor para la industria farmacéutica. Pero la Sí. pregunta, ¿crees que sí se puede generar en general de manera, digamos, con esta continuidad de gobierno, si llega finalmente, ¿no? Claudia Sheinbaum, se puede generar un poquito más ese panorama para un poquito más de gestión de la innovación? Porque parece como que vamos apenas, ¿no? Pavimentando el camino, pero que al final es muy lento todavía lo que falta, ¿no? Entonces, esa perspectiva me da que aún en México el concepto de gestión como tal de la innovación está todavía en pañales, ¿no? No como en otros países donde ya hay programas propiamente, ¿no? Mucho más establecidos. Pues mira, es que aquí hay muchas, digamos, es una pregunta compleja porque tenemos que partir desde el punto de que, ¿qué es lo mejor para un país? ¿No? Por ejemplo, eh, a ver si puedo ordenar un poquito mis ideas. Mira, por ejemplo,
uno de los problemas que hubo con la parte del modelo de sustitución de importaciones fue que, como tú dices, por ejemplo, se fortaleció mucho la parte de la oferta, ¿no? Hubo muchas industrias, pero el mercado interno estaba muy reducido. Entonces, Claro. había mucha oferta, pero poca demanda. Ahora, después nos pasamos a la parte de liberalización económica, donde la lógica que se sigue es tratar de seguir los pasos que hicieron en naciones desarrolladas, ¿no? La reducción del Estado, la provisión el aumento de la inversión privada, etcétera. Ahora, eso también que trajo como resultados, digamos, aquí también tendríamos que tratar de ver qué resultados fueron de un modelo y del otro. Porque si bien el modelo de sustitución de importaciones lo que trajo fue que se dieron las capacidades, se aumentaron las capacidades tecnológicas de ciertos sectores, como el sector del petróleo, el sector químico, de energético. También lo malo fue que, como les comentaba, se creó una especie de burbuja que no permitió que se aumentaran capacidades tecnológicas en otros espacios. Pero ¿qué sucedió con la parte de liberalización? ¿No? Se dio mucha fomento a la inversión privada, pero también ¿qué sucedió? O sea, también vemos que en este periodo del 2000 para acá en realidad no se crearon capacidades científicas tecnológicas. O sea, hasta antes de este gobierno se hizo mucha inversión en ciencia y tecnología, o una inversión que a lo mejor no llegaba a ser tan grande como en otros países, pero se hizo inversión. ¿Y qué resultado tuvimos, no? En términos de capacidades tecnológicas. O sea, aumentó la capacidad tecnológica de las industrias, aumentó la capacidad tecnológica de los gobiernos, perdón, de las universidades. Y para eso, pues vámonos tan solo a un indicador muy importante que tiene que ver con la generación de patentes, ¿no? Las universidades casi no Claro. patentan. Las industrias, las industrias mexicanas casi no patentan, casi, digamos que seguimos todavía en esta parte de dependencia tecnológica. Ahora, por eso te comentaba que depende cuál es la visión del desarrollo económico, porque si nuestra visión es un poquito la de liberalización económica, entonces yo te diría, pues sí, o sea, definitivamente si se da continuidad en este gobierno, probablemente no vamos a encontrar esas señales que nosotros queremos ver si estamos en esta lógica, ¿no? Probablemente no vamos a ver liberalización de campos o de mercados, vamos a ver una agenda de política pública con una participación del Estado más fuerte. Y si nosotros tenemos esta concepción de la competitividad abierta, de la innovación competitiva, o sea, probablemente no vamos a ver estas señales. Pero si por el contrario nosotros tenemos una visión un poco más orientada hacia el papel del Estado un poco más fuerte. En esta lógica, tal vez sí veamos algunas señales más fuertes, ¿no? Hay una parte de la ciencia social que dice que pues, no puedes ser innovador si primero pues, eres pobre. Entonces, lo primero que tienes que hacer es Claro, vencer, totalmente. Sí, sí, sí. tienes que vencer esas barreras estructurales de la pobreza, de la educación, de los ingresos, para después empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Entonces, repito, por eso te hago esta diferencia entre estas dos visiones, porque a mi parecer, dependiendo de la visión donde te encuentres, es donde vas a encontrar ciertas señales. ¿Sí? Espero también haber respondido con algo de Perfecto. claridad la pregunta. Muchísimas gracias, doctor Sergio. Pues de mi parte, un agradecimiento por esta charla y bueno, creo que mis compañeros también, no sé si tienen alguna pregunta. Muchas Sí, gracias. gracias. Yo quisiera preguntar sobre la política, había mencionado como de agricultura que este gobierno pues se propuso para el sexenio, ¿no? Pero sobre todo porque pues no es como algún enfoque o alguna información que esté ampliamente difundida, ¿no? Me gustaría Sí. saber cuál. ¿Cuál que, perdón? Es que se cortó Se al cortó. final. ¿Cuál es, bueno, sobre todo la política pública encaminada al tema de la agricultura en México, con estos programas que mencionaba, que como que este gobierno tendió a apoyar como una política más social a programas sobre todo del campo? ¿Cuál sería su opinión sobre este tipo de política pública que dio, el gobierno en el actual sexenio?
Pues mira, es que, repito, todo esto tiene que ver un poco con la visión que uno tenga con respecto a qué papel tiene que tener el gobierno en el desarrollo económico. Ahora, si me preguntas a mí de manera personal, yo sí considero correcto que haya una especie de apoyo hacia este tipo de debilidades estructurales que tenemos, ¿no? O sea, ya sea para la cuestión de agro, ya sea para todo lo que sume a la base social, me parece que es fundamental, pues tenerlo, ¿no? Porque, repito, este es un comentario de manera personal, yo sí considero que en esta etapa de liberalización, pues se profundizaron algunas condiciones que son estructurales, ¿no? Entonces, como le decía también al compañero, pienso que no se puede impulsar una agenda científica de vanguardia si tenemos problemas estructurales tan arraigados, ¿no? Y tan fuertes. Es imposible que nosotros vayamos, bueno, incluso yo lo veo aquí en mi propio estado, pero es posible que nosotros vayamos, por ejemplo, a Guerrero, a la zona de Tierra Caliente, a hablarles de que generen capacidades de inteligencia artificial. O sea, lo que primero te van a decir, bueno, es que tenemos aquí una cuestión de pobreza y de inseguridad muy fuertes. O sea, antes de pensar en eso, primero necesitamos solucionar otras cosas que son, pues, más importantes. Ahora, pues desde mi punto de vista, estos son intentos, ¿no? Por tratar de llenar este tipo o de tratar de solventar estos problemas que son urgentes para después comenzar a crear capacidades. Ahora, esa es mi visión personal. Podríamos discutir ya específicamente estos programas, a quién deberían de ser dirigidos, cómo deberían de ser los presupuestos, la parte programática, etcétera, la parte operativa sobre todo. Pero desde mi punto de vista sí es importante primero vencer con esta parte estructural, ¿no? Como les digo, hay cuestiones, bueno, sobre todo en política pública, hay cuestiones estructurales de las cuales no nos podemos deshacer, no podemos decir de la noche a la mañana que ya somos innovadores, que ya tenemos capacidades y que ya podemos hacer lo que sea en términos de investigación. Hay que construir capacidades científicas y tecnológicas y estas capacidades muchas veces se ven debilitadas por estas cuestiones estructurales que también hay que atender. Sí, sobre todo, bueno, me imaginaba, bueno, realmente, por ejemplo, no se habla mucho de cómo se calificaría estos programas, ¿no? O sea, es difícil que desde los mismos medios informativos se dé un panorama equitativo a calificar algún programa como estos, ¿no? Por eso hacía la pregunta. Sí, sí, o sea, por eso les comentaba que tiene que ver mucho con la visión que tienen los gobernantes, ¿no? Porque, o sea, es indiscutible, o bueno, yo lo que siempre digo es que todos, o al menos en teoría, todos buscamos lo mismo. La diferencia entre los gobiernos es cómo llegamos a eso. Para algunos será de una forma, para otros de otra. Ahora, recuerden, por eso yo les comentaba que la política científica y tecnológica, y en general la política, no se puede abstraer de todo lo demás, ¿no? Hay fuerzas de oposición, hay actores que tienen también una visión que no necesariamente es la misma visión de gobierno y que en cierta manera pues se contraponen. No quiero hablar específicamente de este gobierno, sino en lo general, ¿no? Entonces, por eso es muy importante lo que yo les comentaba al principio, este Sistema Nacional de Innovación, donde hay muchos actores, porque al final, pues cada actor tiene su propio interés, ¿no? Opera bajo su propia lógica y tratar de mover todo eso, es complicado, ¿no? No es tan sencillo. Sí, le agradezco mucho por la participación y por la presentación. ¿No? Por nada, muchas gracias. ¿Alguien más tendría alguna duda, algún comentario? No, muchas gracias de mi parte, agradecer la participación, bueno, la exposición y la presentación. Muy interesante el recorrido histórico. Mi única pregunta sería si podemos acceder a la presentación. Ah, sí, claro que sí. Bueno, yo la comparto con el doctor Rubén, o si ustedes me proporcionan algún correo, yo se las. O más bien, miren, no sé si anotaron mi correo. Si me pueden mandar por favor un correo y se las envío. Aprovechando la oportunidad, si ya no hay otra pregunta más, pues bueno, yo quería saber si cómo se están dando estos nuevos programas como de apoyo a, como desarrollo social, programas que vienen desde el gobierno para emprender o para generar.
pues capacidades en comunidades sociales. ¿Cómo se están dando Sí, o estos sea, programas? como si los está dando con así. Ajá, cómo se cambió pues toda esta cuestión del financiamiento, ¿no? Si los daba con así, ahora ya o los daba otras instituciones o se segregó un poco a ciertas instituciones. Ujú. ¿Cómo Sí, se están dando? existen algunos programas que siguen siendo operados por CONACYT. Digo, ahora que estemos en esta nueva transición del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, pues también estamos como a la expectativa, ¿no? De qué tipo de reformas en este tipo de programas habrá. Sin embargo, pues también algo muy importante es de que no solamente CONACYT es quien financia la parte de actividades científicas y tecnológicas, ¿no? CONACYT es uno de los, como de los, digamos que de las instancias, pero por ejemplo ahí también tenemos la Secretaría de Economía con algunos programas sectoriales. También tenemos la Secretaría de Desarrollo de Agricultura, SAGARPA, ¿no? Sobre todo para la parte del agro. Entonces, pues, por eso incluso se habla de una política científica y tecnológica transversal, ¿no? Que no solamente se dedica hacia la parte del sector universitario. Sí, por eso yo les hablaba antes de este Sistema Nacional de Innovación, ¿no? Entonces, la política pública en lo general tendría que apoyar no solamente al sector universitario, sino también al sector empresarial. Por ejemplo, en el sector empresarial, pues tú sabes que hay un montón como de divisiones, ¿no? Están los industriales, los agroindustriales, etcétera, ¿no? Entonces, pues en general, todas las secretarías de gobierno pues tienen o están destinando ciertos fondos para actividades que no necesariamente se llaman como actividades científicas y tecnológicas, pero que sí tienen cierta lógica, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿cómo se operan? Pues sí, tendríamos que hacer una revisión de cada una de ellas, dependiendo del sector y dependiendo del programa. Le agradezco mucho. ¿Ok? ¿Algo más, compañeros, compañeros? Bueno, espero pues no haberlos, no sé, confundido. Espero que haya quedado claro, al menos espero pues que se haya hecho interesante el tema. Pues no sé si tengan alguna otra duda o comentario. De mi parte no, Sergio, muchísimas gracias. Sí, De mi por parte nada. tampoco mucho.